25. Repito, Evangelio según Mateo, capítulo 25. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Leemos. Yo voy a leer un versículo y ustedes van a leer otro. Y así hasta que lleguemos al 13. ¿Les parece? Vamos a leer todo en Reina Valera, que vamos a tener en la pantalla Reina Valera para leer juntos. ¿Sí? 25 del 1 al 13. Yo leo el 1, ustedes el 2, yo leo el 3, ustedes el 4. ¿Sí? ¿Preparados? Vamos a ponernos de pie. Y leemos. ¿Están todos preparados? Yo veo que todavía algunos no están preparados. Amén. ¿Están preparados? ¿Sí? Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vamos a leer juntos el 13, 3 y velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Hoy te pedimos que edifique y obre de manera sobrenatural en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han cantado un corito? Ahorita se me olvidó. Estuve todo el día cantándolo ayer. Bueno, todo el día no, porque ya estuvimos todo el día aquí, toda la noche. Un corito de las 10 vírgenes, ¿lo cantaron? ¿Sí? Y a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Ah, dice así, pon aceite en mi lámpara. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Ok, buenísimo, se lo saben. Señor Jesús. Ahorita lo vamos a seguir cantando, no se preocupen. Entonces es un coro basado en la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, cuando vemos el contexto, siempre tenemos que recordar que la palabra del Señor es la palabra del Señor, pero para interpretarla correctamente yo debo ubicarme en el contexto. El contexto de la parábola de las 10 vírgenes, el Señor está hablando de las señales antes del fin. Es decir, son varias parábolas escatológicas. Son varias parábolas que hablan de la venida del Hijo del Hombre, que hablan de la segunda venida. Los discípulos le preguntaron, Señor, ¿pero cuándo va a suceder esto?
O sea, ¿cuándo va a ser esto que tú vas a venir? ¿Cuándo va a ser esto del reino? Entonces el Señor empezó a darle una serie de parábolas, una serie de enseñanzas basadas en acontecimientos populares para explicarles con respecto a estas señales, a estos tiempos del fin. Y la parábola de las 10 vírgenes está ubicada en ese contexto, ¿sí? La explicación de cómo iba a ser eso del reino y cómo iba a ser esto de su segunda venida. Amén. Amén. Entonces es conveniente recordar el contexto antes de entrar o adentrarnos a la parábola. Entonces nos pusimos en contexto. El contexto nos habla entonces de un acontecimiento. Fíjense que vemos a un esposo y vemos a 10 vírgenes que tenían lámparas para alumbrar, ¿ok? Pero para alumbrar necesitaban tener aceite. Hay muchas posturas con respecto a la interpretación correcta de las parábolas. Y creo que hemos hablado en algunas oportunidades, y es que hay una línea de interpretación que dice que las parábolas no son para la iglesia, ¿sí? Que el sermón del monte es para los judíos. Es una línea de interpretación. Y yo quiero que ustedes entiendan, amados, que cuando yo le digo, esa es una línea de interpretación, esa es una escuela, no estoy diciendo precisamente que yo crea eso, aunque a veces sí, pero muchas veces yo les pongo todas las opciones de interpretación y a veces ustedes pueden lucharse, oye, el pastor está diciendo que eso es así. No, yo estoy diciendo que hay una corriente que interpreta así. ¿Sí me explico? En este caso, hay una corriente de interpretación que dice, mira, la parábola de las 10 vírgenes no es para la iglesia. Ok, podemos decir, vamos, ¿por qué no es de la iglesia? Pero según el acontecimiento escatológico que se está narrando, lo que sí debemos entender es que hay principios que se aplican a la iglesia. Es decir, el acontecimiento literal que se está narrando allí, que se está graficando allí, si no es para la iglesia, pero sí hay principios generales que sí se aplican a la iglesia, sea esa corriente de interpretación correcta, que dice que no es para la iglesia. Repito, es una corriente. Ahora, ¿por qué se dice que no es para la iglesia? ¿O por qué se dice que sí es para la iglesia? Vamos a ver más o menos, pues. Porque se dice que está hablando de la venida del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando de la venida del Señor y viene relatando algunos desastres, viene relatando algunos acontecimientos que iban a suceder antes del fin, y al parecer la línea de tiempo que viene describiendo el Señor Jesús obedece a la gran tribulación. Entonces, muchos dicen que estas 10 vírgenes son el remanente que va a quedar y va a atravesar la gran tribulación. Ya hemos hablado de eso, los post-tribulacionistas, no vamos a volver a entrar en ese detalle, los medio tribulacionistas o los pre-tribulacionistas. Lo cierto es que muchos dicen que esas 10 vírgenes van a ser los que queden y los que van a ser salvos dentro de la tribulación. Esa es una forma de interpretarlo. ¿Por qué? Porque dice que los va a agarrar de sorpresa. Y dice también otra corriente que a los hijos de Dios su venida no nos va a agarrar de sorpresa. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es una forma de ver esta interpretación. Ok. Las 10 vírgenes, poniéndonos en el contexto social, ¿será que se iba a casar con 10 mujeres? Porque antes había poligamia, ¿verdad?
¿Será que o sea, cómo es eso que un esposo y 10 vírgenes? Bueno, en el contexto social está hablando de un acontecimiento conocido culturalmente. El matrimonio se daba en dos etapas, o el compromiso antes del matrimonio se daba en dos etapas. La primera etapa era cuando la familia pactaba, acordaba el compromiso, ¿sí? Las dos familias, aquí no era nada más, ay, tú me gustaste, vamos a vernos en lo oscurito y ya, somos novios, no. Eso no es así como se ve en algunos sitios, aquí eso no se ve, ¿ok? Pero en ese contexto, las familias hacían un acuerdo, ¿sí? Casi que firmaban un contrato y comprometía, mira, vamos a comprometer a mi hija con tu hijo. Y entonces había la primera etapa, que era el acuerdo prenupcial o prematrimonial. Esa era la primera etapa, había un compromiso. Se asume que en esta parábola ya la primera etapa había sucedido. Es decir, ya había un pacto entre el novio y la novia, entre las dos familias. Ahora, llegaba un momento, se dice que más o menos pasaba un año aproximadamente del contrato inicial a la celebración de la boda. Entonces, en esos días previos a la boda, se hacía como una especie de cortejo. Es lo que nosotros, para ponernos nosotros en contexto, lo que nosotros conocemos, ¿no? Una especie de cortejo, y se acostumbraba a 10 vírgenes, 10 señoritas, iban a estar acompañando a la novia. Aquí podemos empezar, bueno, si las señoritas no son la novia y la novia es la iglesia, entonces no podemos ser no puede ser la iglesia la señorita. Bueno, pero no vamos a... ¿Sí ve cómo se va enredando un poquito la cosa? Sin embargo, vamos a ver los principios, pero solo quiero que lo veamos. Ahora, 10 vírgenes que estaban acompañando a la novia y que tenían que estar pendientes porque era muy impreciso el momento de la llegada del novio. ¿Sí? Para que el novio, acuérdense que el hombre en aquel contexto, como debe ser, era una autoridad, era una cosa, ¿sí? Cuando el hombre llegaba, todo el mundo tenía que pararse firme y eso era la ley. Entonces, en ese contexto, esa celebración, el novio jugaba un papel muy fundamental. Entonces, el novio tenía que llegar a buscar a la virgen, a su esposa, pero antes de él llegar, las muchachas del cortejo tenían que estar pendientes para recibir al novio y buscar, pasarle el dato. Llegó el momento, te vinieron a buscar, ¿sí? Eso es más o menos yo como popularmente aquí, machucando el contexto social de lo que sucedía en las bodas. Entonces, el novio no avisaba, no había WhatsApp, ¿sí? No había Telegram. Entonces se dice que la llegada del novio era muy esperada y a veces tardaba días. Imagínense ustedes que la esposa no sabía exactamente cuándo le iban a venir a desposar. Entonces por eso las 10 vírgenes, las muchachas del cortejo, tenían que estar pendientes, velando para cuando se apareciera la eminencia, el esposo. ¿Sí? Un fuerte aplauso a los esposos aquí. Aleluya. Más fuerte ese aplauso. No se escucha. Aleluya. Y si el esposo es Jesucristo, hermano, ese aplauso se quedó chiquito. Ah, sí, ¿verdad? Aleluya. Entonces, fíjense que no era un caso de poligamia,
no era un caso de una boda de un hombre con 10 mujeres, sino que se trataba de un cortejo, de una especie de cortejo, como lo que nosotros más o menos conocemos hoy, o de una costumbre en la época donde 10 vírgenes acompañaban a la esposa para llevarla junto al novio que venía a llevársela para concretar la segunda parte o para iniciar la segunda etapa del matrimonio, que es una celebración generalmente en la nueva casa o en la casa de los familiares del novio, y eso era una rumba que duraba días, ¿ok? Y allí mismo se acordaba la primera noche. ¿Sí? En esa misma fiesta se acordaba la primera noche. Ok, sin dar tantos detalles al respecto, vemos entonces más o menos la estructura básica de lo que era una boda en el contexto social que estamos hablando, de Mateo. ¿Ok? Entonces vemos, hay un esposo, hay 10 vírgenes y no se menciona, o no sé si ustedes lo leyeron, pero por ningún lado en esta parábola aparece la esposa. ¿Ustedes la leyeron? La novia, ¿ustedes la leyeron? Entonces fíjense que ellas, las que se quedaron por fuera, después rogaron al esposo que la dejara pasar la boda. Y no pudieron pasar. Ok, mis amados hermanos, ahí tenemos una ubicación en el contexto para entender un poquito con más claridad esta parábola de las 10 vírgenes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí quiénes están claritos? Levanten su mano así y diga amén. Esta parábola, hermanos, mi intención no va a ser definir una línea escatológica hipotética con esta parábola. Okay, les comenté lo que se cree X, Y, Z, porque es hay que mencionarlo. Pero mi intención hoy no va a ser yo ponerme a decir exactamente cuándo se va a cumplir esta parábola escatológicamente, no. Mi intención hoy es ver el principio o la gran enseñanza central. Y es que debemos estar preparados. ¿Sí? Sea cuando sea que se ubique este acontecimiento, igual hay una enseñanza, hay un principio, y es que debemos estar, dígale a tu vecino, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Te pregunto, ¿tú estás preparado? Hay una gran advertencia central y es que debemos estar posicionados correctamente y preparados. Amados hermanos, mucha gente no quiere estar preparado. Mucha gente no quiere estar en la posición correcta. Fíjense que las vírgenes debían estar en la posición correcta para estar pendiente de cuándo llegara el esposo, cuando llegara el novio. Ellas debían estar en la posición correcta. Y no solo en la posición, debían tener la previsión, es decir, debían estar preparadas. Posición y preparación. Debemos estar en la posición correcta. Debemos estar donde Dios quiere que estemos. Y no solo estar, hermanos, debemos tener la previsión para hacer lo que el Señor nos encomienda hacer. Para esperarle. Debemos estar, debemos estar preparados. Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay un movimiento donde la gente quiere conocer, la gente quiere profundizar, la gente quiere estudiar, la gente quiere hacer muchísimas cosas en cuanto a conocimiento, pero cuando tú ves su vida no quieren estar preparados.
Hay mucha gente que quiere, repito, hay mucha gente que quiere llenarse de conocimiento. Hay mucha gente que quiere decir que sabe, quiere saber los eventos escatológicos con exactitud y los días y las precisiones. Y estoy seguro que me pueden dar una cátedra de la escatología extraída de las 10 vírgenes. Pero mucha gente quiere saber mucho y es una gran falla en la iglesia. Mucha gente quiere saber mucho, pero no están en la posición, ni tampoco están preparados, esperando al novio, esperando al Mesías, esperando al Rey de Reyes, esperando al León que viene por segunda vez. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan a Cristo? Y hay algo que sin duda alguna es una columna de la iglesia, y es que la iglesia espera a Cristo, hermano. Ya sabemos que si la parábola está hablando de post-tribulación, X, no quiero detenerme en eso, pero lo que sí quiero detenerme es que sea cual sea tu posición, esperamos a Cristo por segunda vez. ¿Esperamos a Cristo, sí o no? Con su mano levantada, ¿quién espera a Cristo? ¿Estás preparado? Es la pregunta, ¿no? Porque si tú estás esperando a alguien, yo no sé si a usted le ha pasado que a usted le llega visita y usted no estaba preparado. Hermano, usted ya le llegamos allá al hermano Adolfo, ¿estaba preparado? Cuando uno le llega visita y uno dice, ya va, que recoge rápido la cocina, recoge aquí, échale un desinfectante al baño rapidito. ¿A quién les ha pasado? Que nos llega una visita inesperada y nos agarran fuera de base, como quien dice en el argot popular del béisbol. Fuera de base, out, ¿sí? O sea, si te agarran fuera de base, out. Me hicieron out, pues me agarraron fuera de base. ¿Cuántos out habrá aquí? La pregunta, ¿cuántos fuera de base? Hermanos, la iglesia de Cristo debe preocuparse más de estar preparado. Debemos ocuparnos más de estar preparados esperando al Mesías. Estamos perdiendo tiempo en muchas cosas. Iglesia, estás perdiendo tiempo en muchas cosas y no estás esperando. Decimos que estamos esperando, pero con nuestra vida no lo estamos esperando. ¿Cuántos están esperando al maestro? A la medianoche. Fíjense que la parábola dice que a la medianoche, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. A la medianoche llegó el esposo. A la medianoche. La medianoche no eran las 12 de la noche como nosotros conocemos aquí. Allá el tiempo se medía, o el día se medía desde la salida del sol hasta la salida del sol. Eso era el día para ellos. Y la medianoche era el momento más oscuro. La medianoche para los judíos representaba el momento más oscuro del día. Algunos dicen que la medianoche podía ser entonces como a las 3 de la mañana, cuando la oscuridad está más densa. ¿Sí? Ese momento en donde la presión pega más y el sueño empieza a hacer mella. Cuando uno está vigilando, las 3 de la mañana es la hora más crítica, ¿no? Porque, dígame actualmente
¿Quién se acuesta a las 12 de la noche aquí? Yo creo que todos levantamos la mano y por ahí pasamos, ¿no? Hoy día acostarse a las 12 de la noche es relajado. O sea, es una común. Pero cuando llega la 1, oye, ya ahí la cosa pega más. Pero cuando llega a las 3, hermano, esa es la hora crítica. Donde el frío está, ¿sí? Cuando hay frío. Pero ahí generalmente la temperatura baja, la noche está más oscura y muchos dicen que esa es la hora en donde los brujos hacen sus rituales. Pero ¿qué nos importa a nosotros los brujos? Eso están vencidos. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Ven? Pero hay gente que le gusta andar con eso, ¿no? Que a las 3 de la mañana los brujos, vamos a escuchar a los brujos. ¿Qué vas a hacer tú escuchando a los brujos, hermano? Reprenda a esos demonios. Están vencidos en Cristo Jesús. Pero lo que quiero hablar aquí con respecto a la medianoche es que veamos el momento en donde llegó. Esto habla de un momento, incluso se puede ver en el contexto social, que cuando el Señor venga por segunda vez, va a haber mucha confusión, va a haber mucha oscuridad, va a ser en el momento más crítico, ¿sí? Sea post-tribulación, la interpretación correcta de esta parábola, o sea pretribulación. Dice que la maldad se va a multiplicar, hermanos. ¿Se ha multiplicado la maldad hoy día? ¿Usted está viendo hoy corrupción? ¿Usted está viendo hoy depravación? ¿Usted está viendo hoy que se están cumpliendo los acontecimientos antes del fin? ¿Ha visto guerras y rumores de guerra? ¿Ha escuchado terremotos? ¿Ha escuchado cumplirse la profecía del Señor? Entonces estamos viendo que la cosa cada vez se está poniendo más oscura. Entonces, hermanos, en el momento de oscuridad que está viviendo la humanidad, es necesario la luz, la lámpara. Es necesario estar preparados. ¿Por qué las novias debían tener una lámpara? Las novias no, las vírgenes. Debían tener una lámpara porque ellas tenían que estar velando. Porque ellas tenían que ver el momento exacto cuando viniera el novio. Porque ellas debían guiar a la novia. Porque fíjense que la parábola habla de que en el momento más oscuro llegó el esposo. Y las vírgenes debían estar preparadas. Dos grupos. Vamos a tomar hoy, para extraer los principios, este grupo de 10 vírgenes, y vamos a decir, bueno, la iglesia. Ojo, para extraer el principio, ¿ok? Vemos dos grupos que están esperando al esposo. Ahora, un solo grupo que se divide luego en 5 y 5. ¿Quiénes son esos 5? 5 prudentes, 5 sensatas y 5 insensatas. 5 sabias y 5 insensatas. Dice el original que esa palabra insensata dice torpes. 5 sabias y 5 torpes. Amados hermanos, vemos un grupo de mujeres que estaba esperando al novio, pero ¿todas estaban esperando al novio, sí o no? ¿Todas estaban esperando al novio? Sí, pero dentro de ese grupo de las que estaban esperando el novio, vemos que 5 estaban preparadas realmente y 5 no. Vemos en la iglesia, el Señor siempre dice, hay trigo y hay
Aquí vemos, dicen, hay unas que están preparadas y otras que no están preparadas. Te pregunto, ¿tú de cuál grupo eres? ¿Usted de cuál grupo es? ¿Del trigo o de la cizaña? A ver, ¿cuántos tin cizaña hay aquí? Tin cizaña. A ver, levanta la mano, tin cizaña. Oye, ni uno, ¿vale? No que yo sepa, ¿verdad? Tin trigo, tin trigo. Aleluya. ¿Y los demás? Me están preocupando, hermano. A ver, ¿cuáles son del equipo del trigo? A ver. Amén. ¿Y de la cizaña? A ver, no hay ningún cizaña aquí. ¿Quiénes son del equipo de las insensatas? ¿Y de las sensatas? Aleluya. Por fe, ¿verdad? Aunque sea. Cuando vemos en la palabra, hermanos, y vemos que cuando se habla de sabiduría, el Señor dice en Proverbios 1:7, la palabra del Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 10:8 dice, el de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. El de corazón sabio recibe los mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mateo 7:26 dice, cualquiera que oye mis palabras y no las practicas, lo compararé con un hombre insensato. Entonces vemos que aquí la sensatez y la insensatez, la sabiduría y la falta de sabiduría, la podemos resumir en el que recibe la palabra y la obedece. Cuando hablamos de sensatez, es el que practica la palabra, el que practica los mandamientos que el Señor le da, el que pone en práctica, el que hace lo que se le mandó hacer. Amén. Con temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren ser sabios cada día? ¿Cuántos quieren ser sensatos? Obedece al Señor. Haz lo que Él manda. Pon en práctica su palabra. No solo escucha, no solo recibe, ponlo en práctica. Y eso te va a llevar a ser un hombre, una mujer sensato. Teme a Jehová, es decir, ten una vida de reverencia a Jehová y de obediencia a Jehová. Eso, el temor a Jehová implica reverencia, rendición y obediencia. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cuántos sabios hay aquí? Solo los necios en su corazón dicen, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Salmo 14:1. Los necios dicen, no hay Dios. Nosotros estamos viendo los sensatos y los insensatos, los sabios y los imprudentes. Vemos dos grupos, hermanos. ¿Será que en la iglesia hay estos dos grupos? Si decimos que los sensatos son los que obedecen la palabra, los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. ¿Sí? Pero los necios y los insensatos son los que, aunque escuchan, están como distraídos. No ponen en práctica, no obedecen, no están preparados nunca. ¿Usted ha visto gente así? Gente que viene a la iglesia, pero que no obedece a Dios. Gente que salta, alaba, canta, danza, pero que no pone en práctica lo que el Señor establece en su palabra. ¿Quién ha visto gente así? Voltee para ver si ve uno por ahí. Entonces vemos que hay dentro de las iglesias, a lo mejor quedaron para el segundo turno, pero hay dentro de las congregaciones gente insensata, gente necia, gente que no recibe
el mandamiento, no reciben la palabra. Pero también hay un grupo que sí recibe en su corazón la palabra y la obedece. Y esos son los que vinieron hoy. Amén. Hombres y mujeres de Dios, sabios, sensatos. Hermanos, a mí me gustaría creer que todos aquí somos sabios, sensatos, que todos aquí somos personas que estamos preparados y que obedecemos su palabra. Pero una cosa es que yo lo crea y otra cosa es que sea así. Sin embargo, por eso hoy la palabra del Señor la estamos exponiendo para exhortarnos y confrontarnos. Y si usted está siendo insensato, si usted no está siendo sabio, si usted no está poniendo en práctica la palabra del Señor, usted y yo hoy tomemos escarmiento, nos levantemos y digamos, yo debo estar preparado. Levante la mano y diga, yo debo estar preparado. Yo debo estar preparado. Y para estar preparado, debo obedecer. Debo hacer lo que se me manda hacer. Hay algo muy interesante, mis amados hermanos, y es que las apariencias de las novias eran igual. Eran 10 vírgenes, o sea, pertenecían a un solo grupo. Todas eran del cortejo. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban esperando. ¿Sí? Estaban en un solo bojote. Dicho popularmente, ¿no? Estaban en un solo bojote. Es como cuando dicen, mira, ahí está el trigo y está la cizaña. Señores, arrancamos la cizaña. No, no les corresponde a ustedes. Estaban juntas. Y a mí me llama la atención esto, y es la apariencia. Externamente, muchos son cristianos. Externamente, muchos están esperando al novio. Externamente, muchos se visten de evangélicos los domingos y estamos aquí alabando al Señor juntos, todos. Pero, ¿quién realmente tiene el aceite? ¿Quién realmente está preparado? Y hay mucho que examinar al respecto. Porque las 10 tomaron sus lámparas. Las 10 se veían iguales. Las 10 eran vírgenes. Pero dentro de las 10, la mitad. Hermano, y si nosotros nos ponemos a sacar cuenta, oye, si está hablando de la iglesia, o si está hablando del remanente de la tribulación, de los creyentes que van hasta allá, después de los 3 años y medio, los que creemos que es medo, la mitad de los creyentes, sea la iglesia, o sea, estos creyentes que van a estar allá, la mitad, calcula el Señor allí en la parábola, o simplemente es una parábola y ya, para extraer un principio. Pero si es así preciso el número, es decir, es como que digamos, ¿cuántos somos hoy aquí, Manuelín? 100, aquí estamos 100 personas aproximadamente. Es decir, 50, si traemos así este principio numérico, ¿no? 50 de los que están aquí, hermano, probablemente no van para el baile. A ver, ¿quién se anotan en los que sí van para el baile? Los 50. Rápido, voy a contar 1, 2, 3, los que se queden por fuera. Fíjense, es bastante, hermano. O sea, de los que no están preparados, según la parábola, son bastantes. Porque uno dice, bueno, dentro del trigo hay cizaña. Y uno puede decir, bueno, una que otra cizaña siempre hay por ahí, el hermanito ese que echa broma. Uno sabe que esa gente están ahí, pues. Son como 3, 4 que uno los tiene vistiados. ¿Cierto, no? Porque uno ya tiene vistiado 3, 4 ahí que ya. Uno ya sabe que son los que echan broma. Hermano, y los otros 47 que uno cree que sí, que... Entonces, debemos cuidar más la esencia.
Debemos cuidar más el corazón, debemos cuidar más lo interno, amados hermanos, que aparentar estar preparados, que aparentar ser cristianos. Porque por apariencia muchos son cristianos, por apariencia hay demasiadas congregaciones actualmente, hermanos. Cada vez hay más iglesias y eso es una bendición si son iglesias de Dios, donde predican la palabra. Gloria a Dios. No hay rollo por eso. Ahora, el problema es que hayan más iglesias y dentro de esas iglesias existan engañadores como líderes. Sus líderes sean estafadores, como hemos visto. Si yo no estoy denunciando a nadie aquí, pero hemos visto que en muchas iglesias, la Biblia lo dice, vendrán lobos vestidos de ovejas, engañadores. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Amadores de sí mismos. La Biblia advierte de estos líderes fraudulentos, amados hermanos. Entonces, que hayan bastantes iglesias es bueno de una forma u otra. Ahora, lo malo es que dentro de esas iglesias hayan unos que no vayan para el baile. Esperemos nosotros estar dentro de los 50 de este lado, ¿no? Entre el 50%, amén. Aparentemente se veían iguales. En apariencia se veían igual, hermanos. Ahora, habían diferencias. Unas eran sabias, unas eran prudentes y las otras eran imprudentes. Unas guardaban, cuando hablamos de prudencia, unas guardaban la palabra y otras no guardan la palabra. ¿Será que hay hoy día cristianos que no guardan la palabra? Que guardan la palabra del pastor, pero no la palabra de Dios. Y aquí es un rollo, ¿no, hermano? Porque hoy día hay revelaciones y hay letra viva y la palabra es la letra muerta. O sea, todo ese tipo de aberraciones las estamos viendo, hermano. Yo lo escuché con mis propios ojos. No, yo lo escuché con mis propios oídos. Yo lo escuché y lo vi con mis propios ojos. O sea, hay gente, y no una sola vez, lo escuché 2 veces, en 2 contextos distintos, en 2 iglesias distintas, diciendo que la palabra es letra muerta y que la letra viva es la revelación que Dios les da a ellos a través del Espíritu Santo. Hermanos, ese tipo de aseveraciones, automáticamente tenemos que decir, estos panas son de los 50 que no van para el baile. Estos panas tienen que ser de los 5 que no van para el baile, porque, hermano, ¿cómo tú vas a decir eso? O sea, ¿cómo tú vas a decir que la palabra de Dios que permanece para siempre es letra muerta y que tu palabra, que tus sueños carauteros son la palabra que está viva? Es grave, hermanos, es grave. Entonces vemos dentro de la iglesia, vemos 2 grupos claramente. O sea, podemos extraer el principio de la parábola de las 10 vírgenes y ver que siempre hay trigo y hay cizaña, hay sensatos y hay insensatos. En este caso, hablando de la iglesia de nosotros, los sensatos son los que guardan y obedecen la palabra, pero los insensatos son los que no. Yo espero que usted y yo estemos dentro de los sensatos, dentro de los que obedecemos y nos esforzamos por guardar, por ser defensores de la verdad. Amén. ¿Cuántos defensores de la verdad hay aquí? Denle un fuerte aplauso al Señor. Esos hombres y mujeres prudentes, sensatos, que tienen aceite en sus vasijas. Amados, los hipócritas cuidan las apariencias. Los hipócritas aparentan ser algo. Los hipócritas hablan bien en público. Los hipócritas tienen una fachada de cristianos, tienen una fachada de estar preparados, pero en su esencia
no hay aceite. No llevaban dentro el depósito. Fíjense que ellas llevaban en la mano la lámpara, pero las sensatas aparte tenían una vasija con aceite. ¿Sí lo ven? O sea, ellas tenían y resulta que la lámpara de ellas también estaba prendida. También estaba prendida. Pero como había mucho tiempo de espera, había que tener un recipiente, un stock allí para estar preparados y cuando se acabe esta que te están viendo aquí, yo tengo más aceite. Es decir, esto que ustedes están viendo no es todo. Yo tengo un depósito para continuar. Ellas no se preocuparon por el depósito. Ellas no se preocuparon por la reserva. Ellos se preocuparon por la apariencia, por lo que se veía, por lo inmediato. Y así hay mucha gente, hermanos, preocupados por la apariencia, preocupados por el orar en público, preocupados por la alabanza los domingos, pero tu alabanza diaria. Te pregunto, ¿cómo está tu reserva? ¿Cómo está tu depósito? ¿Tienes alabanza en tu reserva? ¿Tienes alabanza en tu depósito? Es decir, o simplemente estás alabando cuando te ven. Simplemente estás por la apariencia. Si eres un cristiano cuando te ven en la foto, los hermanos de medio ahí que están grabando siempre, y cuando tú ves a la gente está bostezando, pero cuando le pasan la cámara por encima, empiezan a llorar y a temblar y a saltar frente a la cámara. Oye, esos son buenos para aparentar entre la cámara. Hay gente así cuando ven una cámara, esos empiezan a temblar y a llorar, y cuando le quitan la cámara se duermen. Ustedes, los de medios me han comentado, gente así, ¿no han visto? Hermanos, la apariencia debe ser un reflejo de lo que hay en tu depósito. Debe ser un reflejo de lo que hay, de tu preparación. Ahora, no debes estar aparentando simplemente sin primero trabajar en estar preparado. Ellas no tenían provisión para después. Le faltó provisión para lo futuro. Tomaron sus lámparas para el uso presente, pero descuidaron el aceite para el uso futuro. Ahora, vemos que cuando ellas se dan cuenta de esto, ok, ya hablamos de la hipocresía, de las apariencias, pero cuando ellas se dan cuenta de esto, ellas automáticamente dicen, tenemos la solución. Vamos a compartir el aceite que ustedes tienen para que todas tengamos. Deme un poquito de su aceite y así todas tenemos. Era una decisión equitativa, ¿sí o no? 5 no tenían aceite y 5 sí tenían. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el aceite en partes iguales, ¿sí? Le aplicamos una teoría comunal. Dividimos el aceite en partes iguales y todas felices para siempre nos quedamos sin aceite todas. ¿Qué dijeron las sensatas? Y aquí vamos a ver la posición del sensato, del sabio. Y no es egoísmo. ¿Fue egoísta? ¿Fue egoísta la posición de las sensatas? No es egoísmo. Es que yo no te puedo dar lo que no proviene de mí. No es egoísmo. Es que yo no te puedo salvar. Muchas veces la gente quiere, la gente quiere que tú compartas con ellos de la gracia, ¿sí? O quieren que tú los salves. Y dicen, ora por mí.
Yo voy a orar por ti, pero ¿tú cuándo vas a buscar al Señor? Pero vamos, no, ora por mí que yo sé que el Señor me va. Hay gente que quiere vivir con el aceite del otro, ¿sí o no? Hay gente que reconoce que necesitan aceite, pero ellos no quieren ir a la fuente de aceite. Ellos quieren que tú le prestes. Y muchas veces nosotros estamos cayendo en el error de querer simular que estamos compartiendo el aceite. Sí, yo voy a ungirte, yo te voy a orar por ti, tranquilo, no te preocupes, no te preocupes que yo voy a ir, yo te voy a andar dando cobertura. Sí, yo te voy a estar dando cobertura para que no te pase nada y si cualquier cosa que te pase, tú vas a ser salvo porque yo te voy a estar dando cobertura. Hermano, mentira del diablo. No es posible, hermano. No es así. No funciona así. No funciona así. Y debemos entender que la posición de las vírgenes sensatas no fue una posición egoísta. ¿Ok? Ellas respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras, mejor le vamos a mandar para donde venden aceite. Mejor las mandamos para que no pase eso, vayan a la fuente y compren aceite. Es muy interesante saber también que el aceite que se usaba en las lámparas de esa época era aceite de oliva, no era coposa, no era batel, no era maceite, no era concobado, ¿cómo que se llaman los cobados? Ni encorvado, no eran esos aceites, ni tampoco aceite quemado, ¿sí? Porque hay gente que hace mecheros hoy día con aceite quemado. El aceite de esas lámparas era aceite de oliva. O sea, no era un aceite que se conseguía en cualquier sitio. No era el más barato. Era aceite de oliva. Hermanos, como sensatos y prudentes, debemos aprender a mandar a la gente a que compre su aceite. Debemos aprender a mandar a la gente a que compre su aceite. Hablando figuradamente, ¿no? En este caso, a que vayan a la fuente de la salvación. Pero es que a veces como evangélicos nos gusta que la gente nos pida oraciones a nosotros. A veces como evangélicos nos gusta que la gente nos tengan como los ungidos, que la gente nos tengan como el que me puso la mano y se me quitó el dolor. Sí, el que tiene el don, el que tiene el milagro. A veces nos gusta eso, que la gente acuda a nosotros por aceite y andamos compartiendo aceite y se nos olvida que el chispazo de aceite que nosotros podamos compartir no salva. Muchas veces usted puede chispotear a la gente con su bendición y el que se arrima a usted a lo mejor va a experimentar la bendición de la gracia de Dios en su vida, pero esa bendición que él está recibiendo no lo está salvando, porque usted y yo no portamos la salvación, portamos el mensaje de salvación. Y por eso tenemos que mandarlos a la fuente. ¿Quién es la fuente? Diga, vaya Jesús. Tú quieres aceite, anda a los pies de Jesucristo. Tú quieres aceite, abre tu corazón a Jesucristo. Tú quieres aceite, anda al Padre. Anda a la fuente y compra tu aceite. Amados hermanos, pueden beneficiarse de la comunión fraternal, pueden beneficiarse del ministerio, pueden beneficiarse de las oraciones, pueden beneficiarse de las alabanzas, del frío, del aire acondicionado, pueden beneficiarse de muchas cosas en la congregación, pero si no van a la fuente, no te vista que no vas.
En los tiempos finales, en los acontecimientos de los últimos tiempos, que es el contexto de la parábola de las 10 vírgenes, vamos a ver una realidad, repito, sea pre, sea medio, sea post, la parábola, sea para el remanente, o sea para la iglesia, va a haber y ya se está viendo un acontecimiento o una constante, y es adormecimiento. Las 10 se quedaron dormidas. ¿Lo vieron en la parábola? Las 10 vírgenes se quedaron dormidas y se despertaron porque empezaron a gritar: ¡ahí viene el novio! Y de ¡guau! Y cuando se despertaron, bueno, 5 estaban preparadas y 5 no. Pero hay en los últimos tiempos un adormecimiento. Y por algo el Señor en la palabra en el Nuevo Testamento dejó en repetidas ocasiones el mandato y la exhortación. Por ejemplo, en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sacude a un vecino y dile: debemos velar. Debemos estar atentos, debemos estar alertas. Pero en estos últimos tiempos, yo no sé si usted se ha dado cuenta que la iglesia está bajando la guardia en la oración. Los cultos de oración, y yo sé que eso no es toda la oración, ¿no? Pero es como para poner un ejemplo. En los cultos de oración, los domingos vienen 200 personas, aproximadamente, a veces un poquito menos. Pero en los cultos de oración somos 30. Así cuando hay bastantes, 50, 60, dice: wow, hoy vino bastante gente al culto de oración. Claro, antes veníamos 10. Hubo una época que veníamos 5. Hermano Alejandro, ¿usted se acuerda de esa época? La culto de oración éramos 10 personas. Cuando venía bastante, hoy vino bastante gente. ¿Cuánto? 15. Tuvo full el culto de oración. Gracias a Dios eso ha ido mejorando. Y hoy cuando vemos un full en los cultos de oración, vemos 50 personas, 60 personas. Yo he llegado a ver, o sea, un full, dice, wow. Pero hermanos, somos 200 aproximadamente. Es decir, sigue habiendo falla. Por lo menos en los cultos de oración. Yo quiero creer que su vida de oración no depende del culto de oración, y usted igual ora y usted sigue ferviente, usted está velando y orando. Amén. Aleluya. Y venga a los cultos de oración también. Hermanos, pero es un mandato. El Señor dice: velad y orad. Marcos 13:35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Velad, velad. Lucas 21:36, velad en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra vez nos dice: velad. Primera a los Tesalonicenses 5:6. Así que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, prudentes. No durmamos como los demás. Hay una sociedad adormecida, hermanos. ¿Se acuerdan? La hora más oscura. La hora más oscura donde la gente está dormida. Bueno, estos tiempos finales obedecen a una hora muy oscura. La sociedad está espiritualmente adormecida. A lo malo le llaman bueno, y no solo le llaman bueno, lo quieren legalizar y lo legalizan. O sea, que tú le llames bueno, ese es problema tuyo, ese es tu criterio, ¿ok? Ni modo. Pero que tú quieras imponérmelo como una ley, eso ya es otra cosa. Y eso está sucediendo. Principio
de dolores ya se está viviendo. Ya se está viviendo. Hermanos, hay una sociedad adormecida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que también hay adormecimiento dentro de la iglesia. Las vírgenes estaban dormidas. La iglesia de Cristo puede estar dormida, hermanos. Pregunto, ¿la iglesia de Cristo puede estar dormida? Bueno, de que puede. ¿Debe estar dormida? No debemos estar dormidos, no debemos bajar la guardia, hermanos. Hoy yo quiero instarte y animarte. Es tiempo de despertar espiritualmente y empezar a decirle a lo malo, malo. Empezar a cortar y cerrar toda puerta abierta al enemigo. Lo que es pecado es pecado. Y que me lo pinte como me lo pinte, es pecado. Si Dios dice que está mal, está mal. Tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, yo te amo mucho, pero amado hermano, no puede ser. La Biblia dice que no. Y si sigue así, ni amigo vamos a poder seguir siendo. Porque el Señor me manda que con esa gente ni coma. Es radical, hermanos. Una iglesia despierta es una iglesia radical. Pero entonces estamos dejando entrar a las pequeñas zorras. Estamos consintiendo al pecador. Estamos pasándole la mano. Hermanos, hay una iglesia adormecida. Una iglesia adormecida es una iglesia que no predica la palabra. Una iglesia adormecida es una iglesia que no enseña santidad. Una iglesia adormecida es una iglesia que quiere complacer los gustos del oyente. Una iglesia que se centra en el ser humano y no en Cristo. Pregunto nuevamente, ¿será que hay una iglesia adormecida? Usted está viendo, no, amigo, lo perfecto, ¿va? Que somos una iglesia súper recontra despierta. Cuando dicen amén, amén. Pero, ¿ha visto usted que hay iglesia adormecida? Tristemente, se está sacando la Biblia. Y por ahí tuvimos problemas cuando se sacó la Biblia de las escuelas. Sí. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que se está sacando la Biblia de las iglesias, hermano. Y yo he escuchado pastores decir, no, yo no leo la Biblia para que la gente no se ofenda. Entonces yo trato de meterle la Biblia ahí diluida para que ellos reciban y no se ofendan. ¿Tú eres pastor o eres influencer? Para no decirte otra cosa. Porque como pastor estamos mandados a predicar es la palabra, hermano. Hay una iglesia adormecida y el Señor nos vuelve y nos advierte. 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Velad y fortaleced lo que queda, que está para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una exhortación a la iglesia. Apocalipsis 3:2. Fortalece lo que queda. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16:5. Hay un principio central en esta parábola y es precisamente eso: estar preparados, estar diligentemente preparados y estar vigilantes, hermanos. Es que si usted está esperando al novio, si usted está esperando al Mesías, usted debe ser de los que tiene una reserva.
Usted debe ser de los que está preparado. Usted no debe ser de los que vive con la predicación del domingo. De domingo a domingo se alimenta. Usted debe ser de los que tiene reserva en su casa. Amén. ¿Cuántos son de los que tienen reserva? Hay un adormecimiento tan fuerte que yo a veces veo a la gente durmiéndose desde aquí. ¿Será que eso tiene que ver con ese adormecimiento? Necesitamos, amados hermanos, estar ardiendo con el aceite. Necesitamos que nuestras lámparas estén ardiendo con el aceite. Yo quiero hacer esta analogía porque el Señor dice que nuestra luz debe brillar y alumbrar a los hombres. Y cuando se habla de esa luz que debe brillar y alumbrar a los hombres, habla de buenas obras. ¿Lo han leído? Diga, mi luz debe brillar. Haciendo una analogía, hoy quiero que veas la lámpara como tu vida, tus obras, como tu ministerio, como lo que puedes hacer para brillar. Ojo, es una analogía. Repito, es una analogía que usted pueda ver la lámpara como el servicio que usted puede hacer, como las obras que usted puede hacer para alumbrar y brillar y ser luz en medio de la oscuridad. Amén. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios? Brilla. ¿Cuántos tienen herramientas en la mano con las que pueden servir a Dios? Brilla. ¿Cuántos tienen dones y talentos? Brilla. Hermanos, debes estar brillando. Debes estar alumbrando, porque la noche está en lo más oscuro. Los acontecimientos, la sociedad cada día está más oscura. Usted no puede estar sin brillar. Brilla, que ya tiniebla hay bastante, para que los cristianos también estén en tiniebla. Y discúlpeme que lo regañe. Brilla. Ajá, pastor, si la lámpara es las obras en su analogía, porque repito, es una analogía. Si la lámpara es el ministerio, el servicio, mis obras, hermanos, el servicio que podemos que hagamos, los talentos que tengamos, el ministerio, el llamado que tengamos, solo puede brillar si tenemos el aceite del Espíritu Santo de Dios. Lo que puede mantenernos brillando y alumbrando es el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo no va a arder. Sin el Espíritu Santo ese fuego va a ser extraño. Sin el Espíritu Santo el servicio que vas a hacer lo vas a hacer de mala gana y no va a iluminar, va a encandilar a lo mejor. Póngase de pie y dice: Espíritu Santo, te necesito en mi vida.